Buenas noches, aquí presentando el examen para el primer departamental de la materia Teoría del Valor y el Capital. Maestro Carlos Ayala, muchas gracias por la atención y a quien sea que vaya a ver este video, pues agradecimientos. Y bueno, comenzamos con el video porque tenemos el tiempo contado. Nuestra primera pregunta dice: ¿de qué manera las condiciones de explotación descritas en los limpiadores de letrinas, el mapa fantasma, Amor y Capital y los casos contemporáneos de Florida y Qatar reflejan la vigencia del análisis crítico de Marx? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la vigencia del análisis crítico. Siento yo que en este caso nos referimos más a las condiciones de explotación. Es lo que yo encontré que tienen como que en común todos estos casos. En el caso de los limpiadores de letrinas, creo que fue el caso que más me impactó a la hora de leerlo, porque vaya que nos habla de que en la Londres de 1850, de mediados del siglo XIX, pues existía una clase alta, ¿no? La clase aristócrata y la burguesía que poseía los medios de producción. Y esa clase alta pues vivía en completa opulencia y no tenía realmente pues que preocuparse por todos los problemas que aquejaban a su ciudad. Los que tenían que preocuparse por esos problemas eran las clases más bajas, las clases obreras. Y todavía debajo de esta clase baja, que es la clase obrera, existía una clase todavía más baja, que era la que vivía literalmente, que no tenía un trabajo fijo en ninguna de estas industrias, en ninguna fábrica, y que tenía que vivir literalmente de la basura. Es decir, recolectar excremento, limpiar letrinas y una colección de trabajos que hoy en día nos parecen pues imposibles, ¿no? O totalmente denigrantes, porque lo eran, pero en aquel entonces no existían los derechos laborales, ni sindicatos, ni realmente, pues, algo que regulara la, ¿cómo se le llama? Pues la higiene de las ciudades, que era lo que disparaba básicamente los problemas como la salud, los problemas de salud, de enfermedades, la epidemia del cólera que se dio por allá por mediados del siglo XIX. Entonces, hoy en día analizamos los casos como aquí en Qatar se celebró el Mundial. ¿Y qué pasó? Que desde que se anunció que iba a ser en Qatar el Mundial hasta la actualidad, es decir, en un periodo de aproximadamente 10 años, más de 6.500 de muertes, me parece, de trabajadores inmigrantes específicamente que fueron a trabajar a estos lugares a levantar los estadios y construir la ciudad que iba a recibir el Mundial. ¿Esto qué nos habla? Nos habla de que a pesar de que los años han cambiado y que se supone que ahora ya tenemos pues prestaciones, tenemos condiciones laborales dignas, tenemos derechos laborales, la realidad es que las condiciones no han mejorado mucho porque en el fondo el sistema sigue siendo el mismo. Entonces, si el sistema es realmente el problema, no importa cuánto mejoremos las condiciones laborales del obrero, estos seguirán teniendo pues y sufriendo los mismos problemas. ¿Y de qué problemas hablamos aquí? Pues del más grave, ya no solo hablamos de la pobreza extrema, hablamos de la muerte. Los limpiadores de letrinas, los que se dedicaban a recoger tesoros o basura en los túneles subterráneos de Londres de 1850, morían muchas veces por las enfermedades, porque se creaban bolsas, cuenta la historia, bolsas de gas metano en estos túneles, las cuales explotaban e incineraban a cualquier persona que estuviera en esos túneles pues haciendo su trabajo, ¿no? Nada más que la verdad. Entonces, al final de cuentas, no tenemos ni siquiera un número estimado de cuántas personas pudieron vivir por esas condiciones tan precarias de vida y de trabajo en aquella época, en esa Londres. Y yo me imagino que pues es equiparable con lo que hoy seguimos viendo, ¿no? La cantidad de obreros que siguen muriendo por condiciones laborales indignas. Entonces, pues el análisis ahí está vigente, no importa que hayan pasado más de 150 años desde aquel análisis, las condiciones, aunque han cambiado, siguen dando los mismos resultados. Riqueza desmedida en las clases altas y pues una calidad de vida prácticamente nula para las clases trabajadoras. Luego tenemos la pregunta 2 que dice: ¿cuáles son los principales temas metodológicos que Marx plantea en el prólogo del Capital y cómo fundamenta su análisis crítico del capitalismo? Bueno, en cuestión de metodología, yo diría que pues
pues nos habla del materialismo histórico, definitivamente. Esta corriente que nos explica que pues toda la historia viene conectada y viene profundamente ligada a la producción, a los pensamientos, al pensamiento económico que han tenido las diferentes sociedades a través de los años de evolución de la humanidad. Y esto nos remonta pues a separar varias etapas, ¿no? A ir desde la comunidad primitiva, cuando el ser humano cooperaba y no habían clases sociales, a su evolución, el estado esclavista, luego el feudal, luego el capitalista y terminamos con el socialista, ¿no? Que realmente nunca llegó a concretarse bien, bien. Entonces, pues como metodología también yo señalaría que Marx utiliza esta dialéctica materialista, muy parecida a la de Hegel, en donde nos habla de conceptos pues bastante complicados a mi parecer, el concepto de lo abstracto, del cómo él abstrae de las cosas todos los detalles para poder llegar a lo más concreto, nos habla de determinaciones, de cómo las determinaciones limitan y van delimitando y nos permiten llegar a cosas un poquito más exactas, concreto representado, del cómo a primera vista nosotros podemos ver a lo mejor riqueza, ¿no? Cuando analizamos todo este tema de la riqueza, del capital, ¿qué vemos? Pues vemos riqueza. ¿Qué hay detrás de las riquezas? Ah, pues hay personas adineradas con fábricas que producen muchas mercancías. Ah, entonces la base de las riquezas es la mercancía. No, pues no, la base de las riquezas a lo mejor tiene que ver con la mercancía, pero él lo que hace es ir desglosando, abstrayendo cosas y cosas hasta que llega al punto de la mercancía individual. Yo lo que reconocí con la lectura es que él reconoce la mercancía individual como ese punto exacto de partida en donde podemos ir desglosando cosas más interesantes como lo del valor de cambio, valor de uso, entre otros conceptos. Y toda esta metodología de investigación, esta dialéctica, la utiliza en un campo, ¿no? En un campo de experimentación, de análisis, por así llamarlo, que fue Inglaterra. Inglaterra, pues, representa el lugar perfecto, el lugar idóneo donde poner, donde llevar a cabo esta investigación, porque en aquel tiempo, a mediados del siglo XIX, pues era la sociedad capitalista idílica, es decir, ciudad capitalista por excelencia, con todas las de la ley industrializada, la más grande del mundo, 2.4 millones de habitantes y una clara separación entre las clases altas y la clase baja, las clases más pobres y más miserables, porque es la realidad, era la realidad que vivían en su día a día, sueldos injustos, hacinamiento, higiene, ni siquiera existía el concepto de higiene, enfermedades, entonces Inglaterra era el lugar perfecto para analizar pues el por qué si una nación es tan rica, como lo era Inglaterra en aquel entonces, con la naval más grande y poderosa del mundo, con las empresas más grandes del mundo, el mayor número de fábricas, por qué el 90 o más del 90% de su población podía llegar a ser tan, pero tan pobre y con una esperanza de vida tan baja. Ahora, ¿qué más? La pregunta 3 nos dice, ¿qué entiende el texto Capital Ficticio y las fantasmagorías del mercado del arte por capital ficticio y qué papel juega la plusvalía en ese concepto? Ok. De lo de capital ficticio y las fantasmagorías. Es una lectura un poco complicada, más o menos recuerdo que la vimos por ahí mediados de las clases, pero más que nada lo que nos dice es que Marx identifica pues capital, algo que es el capital ficticio, ¿no? Es decir, el capital real es tangible, es dinero, es aquellas cosas que tú puedes utilizar para generar más dinero, para producir. Pero hay un capital ficticio, un capital que no produce. Es dinero que aparenta ser valor productivo, pero que en la realidad pues no produce o no tiene ese valor productivo real. Aquí, pues actualmente podemos señalar a cosas que se llaman activos financieros como capital ficticio. En estos activos financieros reconocemos las obras de arte, reconocemos los tokens estos de criptomonedas, entre algunas otras cosas, ¿no?
¿En qué se basan? Se basan en la especulación, es decir, no tienen un valor fijo. Uno mismo, el mismo mercado les va dando valor de acuerdo a la especulación, ahora sí que si crees que tiene valor o si crees que no tiene. Es un tema muy cercano al fetichismo de lo que nos hablaba Marx, en donde pareciera que tienen vida propia, ¿no? Que solitos se rigen y solitos van adquiriendo valor, pero no, realmente somos nosotros los que le damos el valor. Entonces, bueno, sería eso. Eso es lo que yo reconozco en esa pregunta. Luego viene la pregunta 4. ¿Por qué Aristóteles recurre a la leyenda del rey Midas para diferenciar entre economía y crematística? Bueno, yo según lo que recuerdo de todo este tema, eso lo vimos en historia, Aristóteles reconoce dos cosas. La oikos nomos o oikonomía, que era el arte de administrar el hogar o la ciudad, y reconoce la crematística, que es el arte de acumular ilimitadamente, acumular riqueza para uno mismo. Entonces él reconoce que una es natural y la otra es antinatural. La natural, pues es obviamente la economía, ¿no? La oikos nomos, porque en esta lo que se busca es satisfacer las necesidades humanas y las necesidades humanas son finitas. Entonces, ok, uno produce, acumula y satisface las necesidades, pero bueno, no puedes comer más de lo que tu estómago te dé, ¿no? Es una necesidad finita hasta cierto punto. Pero por el otro lado está la crematística, en donde no hay límites como tal, porque el arte de acumular riqueza, pues no tiene límite. O sea, tú puedes acumular toda la riqueza que tú tengas en cierto lugar, y si esa riqueza se agotó porque ya la tienes toda, pues puedes expandirte a otros lugares. Entonces, es sin límite, y al ser sin límite, al no tener fin, pues Aristóteles la considera pues antinatural, ¿no? Y la considera como algo malo. Entonces, creo que sería esa la respuesta que yo daría a esa pregunta. Y bueno, lo del rey Midas, pues el rey Midas lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? O eso nos dice el mito. Y creo que la moraleja de ese mito es que, pues, la riqueza no, ¿cómo decirlo? No satisface las necesidades reales, ¿no? Porque el rey Midas tocaba el pan y el pan se convertía en oro. Entonces, la riqueza no satisface las necesidades reales, más bien las anula. Entonces, el hecho de que tengas muchísimo dinero, muchísimo oro, no quiere decir que estés satisfaciendo realmente tus necesidades. Esa sería mi respuesta. Y bueno, como siguiente punto, tenemos la pregunta número 5, que es leer las otras preguntas respecto al capítulo 3 del Capital. La primera pregunta dice, se define como el valor que se expresa en otra mercancía. Bueno, yo seleccioné la respuesta B, que es la forma relativa de valor. ¿Por qué es la forma relativa de valor? Bueno, Marx nos explica que una mercancía tiene dos tipos de valores. La mercancía individual tiene el valor de uso, que es el valor que tiene dicha mercancía de acuerdo a sus propiedades físicas y de acuerdo a las necesidades que puede cumplir de nosotros como individuos. Ese es el valor de uso, de ahí que se pueda comparar con otras cosas. Pero ese valor de uso tiene como peculiaridad que pues cambia según las necesidades de la sociedad en general. Es decir, hoy en día tiene mucho valor de uso, pues, unos tenis, ¿no? Porque son cómodos, porque sirven para hacer deporte, pero eso es en la sociedad actual, por eso tiene un valor tan alto. Si eso lo remontamos hace, no sé, 200 años, en esta misma sociedad mexicana, pues no existía no existía un mercado para eso. Si hubiera existido, si a alguien se le hubiera ocurrido la maravillosa idea de inventar tenis, no habría tenido realmente un valor de uso porque en ese entonces no se necesitaba. O sea, la gente podía hacer perfectamente sus actividades con huaraches o con sus zapatos normales. Entonces, eso es el valor de uso, y luego podemos distinguir el valor de cambio, que el valor de cambio, pues, ¿cómo explicarlo? Es como una propiedad cuantitativa en donde nos dice que cualquier mercancía, según el trabajo socialmente necesario que tenga detrás, es equivalente o puede ser equivalente a un número indeterminado de otras mercancías.
Como puede ser que a lo mejor, no sé, y aquí podemos comparar cualquier cosa, a lo mejor esta silla en la que estoy sentado, pues puede valer lo mismo que, no sé, ¿con qué lo puedo comparar? Con, no sé, pueden ser 4 kilos de arroz, por poner un ejemplo, cosas así, ¿no? O sea, es de acuerdo a la cantidad de trabajo que tengan detrás, se puede realizar una equivalencia con una cantidad de otros productos. Entonces, ese es el valor de cambio. Y bueno, aquí lo que nos decía la pregunta, ¿no? Eh, Dentro de esta forma de valor que es el valor de cambio, existe la comparación, ¿no? Se puede hacer una comparación en donde uno vea que la mercancía de la que estamos hablando se puede llamar forma relativa de valor y la mercancía con la que lo estoy comparando, que era justamente el arroz que puse ahorita de ejemplo tonto, es la forma equivalente de valor. Entonces, cuando hablamos de forma relativa de valor, es decir, esta silla, se expresa, decimos que se expresa su valor en otra mercancía, porque su valor pues no está en sí misma, o sea, no le estamos definiendo un valor a la silla, la estamos definiendo como cierto valor en relación con otra mercancía, como lo puede ser los kilos de arroz. Entonces, pues esa sería mi respuesta, sería la B, forma relativa de valor. Luego tenemos la pregunta 2 que dice, se define como el valor en el que se expresa la mercancía. Aquí yo le puse que es, no, perdón. Dice, se define como el valor en el que se expresa la mercancía A. Tiene el papel activo en una relación de equivalencia. Bueno, aquí para mí yo considero que sí nos sigue hablando de la forma relativa de valor, porque cuando analizamos cómo funcionan estas formas de valor, nos damos cuenta de que se puede hacer una ecuación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la forma relativa de valor, hablamos de la silla en la que puse el ejemplo. Esta es la mercancía A. Yo la comparo, es decir, es igual a, y hablamos luego de la forma de mercancía B, que es el arroz que puse en el ejemplo. Entonces, si decimos que se define como el valor que se expresa la mercancía A, bueno, pues tiene que ser sí o sí la forma relativa de valor, es decir, de la que estoy partiendo, de la que yo estoy hablando. Luego viene la pregunta número 3, que dice, el carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor se refiere a, para mí la respuesta es el inciso C, que dice que toda mercancía se puede igualar con otra en distintas cantidades o proporciones. Es justamente eso lo que acabo de explicar. Cuando hablamos del valor de cambio de una mercancía, hablamos de una propiedad cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque quiere decir que esta mercancía, esta silla, se puede expresar en cierto número, ojo, cierto número de otras mercancías, cualesquiera pueden ser los kilos de arroz, o podemos hablar de kilos de frijol, o podemos hablar de número de palos de lienzo, como ponía, o rollos de lienzo, o tela, cualquier objeto que yo pueda comparar que tenga una propiedad detrás, que es ese trabajo socialmente necesario. Entonces para mí sería la C. Luego vamos con la pregunta 4. La forma general de valor implica la existencia de un equivalente. Ya ven el inciso, yo le puse o yo le pondría el inciso A, que adopta diferentes figuras en varias mercancías. ¿Por qué es esto? Bueno, la forma general del valor, esto viene de que Marx nos explica que hay varias formas, ¿no? Está la parte en la que tenemos, creo que se llama forma simple, la forma simple me parece, en donde simplemente tenemos una mercancía y otra en la comparación, la relativa y la equivalente. Luego tenemos otra forma que creo que ya es como más desglosada, en la que podemos comparar bueno, podemos comparar una mercancía, como por ejemplo esta silla, con 5 kilos de arroz, lo que también sería igual a 9 kilos de frijol, lo que también sería igual a, no sé, 100 gramos de oro y así. Hacemos la comparación y luego viene la forma general del valor, que es la que más se acerca a nuestro concepto de dinero. ¿Por qué? Porque en la forma general hacemos lo opuesto. En lugar de estar ahí haciendo una y una y una y una, esta es igual a esta, y esta es igual a esta, y esta es igual a esta, ponemos del primer lado de la ecuación,
ponemos todas las mercancías, es decir, los 100 gramos de oro, los 9 kilos de frijol, los 4 kilos de arroz, y del otro lado la mercancía equivalente a la cual la vamos a igualar, que sea igual a todas. ¿Qué estaríamos hablando? Una silla, ¿no? Aunque en el caso de Marx, bueno, creo que él pone de ejemplo que a través de los años pues han existido muchas formas generales de valor. Se ha hecho en Mesoamérica se utilizó el cacao, se ha utilizado el ganado bovino, se ha utilizado las conchas de mar, me parece. Entonces, todas estas, o cierta cantidad de estas, equivalían a todo un conjunto de mercancías distintas que se estuvieran distribuyendo y manejando en el mercado, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es el inciso A, porque dice que adopta diferentes figuras en varias mercancías. Es decir, como no está establecida una específicamente, pues puede ir cambiando de acuerdo a los tiempos o a las necesidades de la sociedad. En su momento fue en Mesoamérica el cacao, pero me parece que también estuvo presente las plumas del quetzal, entre algunas otras cosas. Entonces, eso puede cambiar, pero vaya que ya existe una equivalencia real y bien pactada socialmente entre nuestro valor de cambio general, nuestro valor general, nuestra forma general y nuestro conjunto de mercancías. Luego viene la pregunta 5 que dice, la forma de dinero se puede definir como, yo le pondría el inciso B, que dice la fase del intercambio en que las mercancías adoptan al oro como equivalente general. Según Marx, en sus 4 formas ahí del valor, él explica que después de la forma general está la forma del dinero. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de cacao, ni de plumas de quetzal, ni de un estándar que puede ir cambiando a través de la sociedad, sino que hablamos ya de un único objeto, vaya, que es socialmente aceptado y sobre todo estandarizado. Y el único que a nivel mundial se pudo estandarizar, pues en primera instancia, es decir, hace algunos añitos, fue el oro. Ese se aceptó en todos lados, se aceptó que todo se podía medir respecto a oro y los bancos mundiales y todo este sector financiero basó sus finanzas en oro. Equivale, todas sus monedas, se crearon las monedas después y todo, pero aún así estas monedas venían respaldadas por un patrón oro. Entonces esto nos demuestra que al final del día fue el oro el que estandarizó todo y el que nos dio una forma de dinero tangible, porque el papel, el dinero, un billete no vale nada si no tiene por detrás un capital real. Si no tuviera o por lo menos así era antes, ¿no? Del sistema neoliberal, si no tenía detrás el patrón oro, si no tenía una reserva de oro federal que lo respaldara, pues era simple capital ficticio, es decir, especulación, dinero impreso y esperando que valga, ¿no? Es decir, con la idea de que vale se la damos nosotros, pero no tiene realmente algo tangible detrás. Entonces, para mí, pues es el oro el que realmente llegó a estandarizar todo y el que vino a cumplir la forma de dinero de la que habla Marx. Y ya para terminar, nuestra pregunta 6 habla de el dinero y el objeto del deseo, este ensayo del chavo que se llama Bolívar Echeverría, y de la comparación con el video que vimos en clase de Yo Lápiz, de Milton Friedman, este genio neoliberal que, bueno, yo personalmente no comparto mucho sus ideas, pero bueno. Nos pide que analicemos qué tienen que ver estas dos cosas. Bueno, yo lo que considero es que Friedman nos presenta al mercado y al dinero como entes, ¿no? Es decir, nos habla, sí o sí nos habla del fetichismo, el fetichismo del mercado del que habla Marx, pero Friedman todavía lo lleva más, es decir, lo lleva más lejos. Ya no es solamente el fetichismo del mercado, sino que es de la mercancía y del dinero, porque él dice que algo tan simple como un lápiz esconde toda una relación detrás en donde la gente se une. Millones de personas a través de todo el mundo sin conocerse se unen para crear algo tan sencillo como un lápiz. ¿Qué tan cierto es esto? Pues a mi parecer no, es como una interpretación un poco rara de algo mucho más sencillo. Marx describe que son las relaciones sociales de trabajo las que unen a las personas para hacer ese lápiz, ¿no? O bueno, eso es algo que a mi parecer él diría, ¿no? Pero Milton Friedman dice que no, dice que es el dinero, que es el mercado, que es la mano mágica del mercado y que esto es lo que une a la gente y que esto permite la libertad del individuo, el crecimiento, la cooperación de las personas.
Realmente no. Yo sí pienso que esto esconde por detrás lo que dice Marx, es claramente un fetichismo, fetichismo de mercancía, fetichismo de dinero. Porque, ¿qué nos dice esto? O sea, nos dice, según Friedman, que el dinero es el que nos une, ¿no? El que está uniendo al mundo y que esto nos hace luchar individualmente para superarnos, para obtener mejores condiciones de vida. Pero realmente no, realmente, como dice Bolívar Echeverría, el dinero no nos está uniendo, nos está separando, porque se le da este carácter divino en el que pareciera que el propio dinero es el que regula todo, el que nos acerca, el que dirige nuestras vidas, pero no, realmente somos nosotros que, como dice Echeverría, nos estamos alienando a la idea de que el dinero es el fin único de nuestro propósito de vida, es lo que nos va a permitir salir adelante y esto en lugar de unirnos en cooperación como sociedad, simple y sencillamente nos separa. ¿Y dónde está la prueba de que nos separa? En la brecha tan grande de clases sociales que existe hoy en día. Si en Londres de mediados del siglo XIX había una gran brecha social y luego llegaron las reformas y los derechos laborales y sindicatos y se supone que ahí se terminó toda la desigualdad, la realidad es que no. Hoy en día tenemos una desigualdad entre clases sociales más presente que nunca. Es decir, el pobre es más pobre que nunca y el rico, sobre todo el rico, es más rico que nunca. Es decir, con la riqueza que tienen las personas más ricas, más millonarias del mundo, podrías alimentar y solucionar y vaya, le podrías resolver la vida a muchísimas personas que todos los días se tienen que conformar con mucho menos de un salario mínimo. Es decir, es una vida completamente indigna para las personas que al final del día, mediante sus relaciones de trabajo, crean y generan esa riqueza, porque esa riqueza no se genera por la mano mágica del mercado, esa riqueza se genera por el trabajo de los obreros y por las relaciones de trabajo que hay entre todos quienes trabajamos y quienes formamos parte del mercado. No es un ente, no es un dios, es puro fetichismo. Esas ideas son completamente fetichismo de mercado y de mercancía. Y realmente yo considero que somos nosotros los que movemos el mercado y los que le damos valor al dinero. Entonces, pues esa sería mi interpretación del ensayo, del dinero y el objeto del deseo, y lo de Milton Friedman, Yo lápiz. Y pues ya se extendió muchísimo el video, entonces yo creo que ya lo corto. Muchas gracias por su atención y espero que esto valga la calificación. Hasta luego.